Acabo de encontrar una joya tremenda de mi colección. Miren, 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 miren. Para los que andan diciendo por allí que yo me vendí, que yo ando ahora por un puro Catriel y Paco Amoroso, que no es mentira, pero las raíces del heavy rock. Este es uno de los discos más heavy rock de mi colección, el The Humanizer de Black Sabbath. Esta es una edición cartoncito de una colección de varios álbumes, remaster y todo este tipo de cosas. Este disco, lo que pasa es que la chuleta que debería traer aquí, la letra es tan pequeña que ni con los lentes ni con una lupa. Aquí está, el Black Sabbath de Humanizer. Con letricas muy pequeñas, así que bueno, voy a trabajar en función de mi memoria. Este disco es del año 1992, cuando el mundo del rock mostraba un cambio drástico hacia sonidos Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden. Black Sabbath sentía la necesidad de retomar una voz que había sido importante para ellos, nada más y nada menos que Ronnie James Dio, su majestad del heavy metal. Vuelve Dio, graban este disco. Inicialmente lo habían arrancado a grabar con Cozy Powell, que tuvo problemas de salud. Lo terminaron con Vinnie. Yo por fin no sé cómo se pronuncia el apellido, si es Appice, Appice o Apis, pero es ese. Igual que Carmine y Vinnie. Bueno, lo hicieron con Vinnie, la formación de Geezer Butler, que también regresaba a Black Sabbath. Este de Humanizer, te voy a decir una cosa, este es uno de los discos más pesados en la trayectoria de la banda más pesada, Black Sabbath, incursionando, de acuerdo a crítica especializada, en el Doom Metal, que ellos fueron definitivamente una gran referencia para todo ese submundo, para todo ese género. Por supuesto, aunque el disco llegó a vender bastante, llegó a vender decente para ser una banda veterana, para ser Black Sabbath en su encarnación número 174.628, volvía a Dio, esto era un atractivo, Tony Iommi estaba inspirado, estaba Geezer Butler, una formación sólida si se quiere, luego de lo que habían hecho con Tony Martin. Y además este de Humanizer es un anticipo de lo que iba a ser la carrera de Dio solista, porque los dos, tres discos solistas de Dio que vinieron después de este álbum tenían más o menos una intensidad similar, un sonido parecido al The Humanizer. De este disco, en el programa de radio que yo tenía, el CAT, sonábamos mucho TV Crimes y Time Machine, que probablemente eran las dos canciones más dinámicas. Siempre mis programas de rock estuvieron más conectados con canciones rápidas que con esos tempos muy de Black Sabbath, que quizá trascendieron lo de la etapa Ozzy Osbourne, estos quizá no tanto. Pero el disco vendió bien, el disco fue top 40 en Reino Unido, estuvo entre los 50 principales de los registros de ventas de la revista Billboard, así que no era la venta no era la venta de Nirvana, pero eran unas ventas decentes para un grupo, porque no solamente era el estilo, sino que ustedes tienen que tomar en cuenta que la industria musical es realmente difícil para las bandas veteranas. Una banda veterana, así se llame Paul McCartney, Rolling Stones, les cuesta vender productos nuevos y eso viene desde hace mucho tiempo, eso es normal. Las bandas antiguas, las bandas legendarias, normalmente cuando sacan nuevos discos, más que para vender, es como para justificar el salir de gira o simplemente por inquietudes artísticas, porque bueno, porque son artistas integrales y quieren darle a la base de fan que les quede canciones nuevas, que es lo que a mí me parece mejor eso, que las bandas que se convierten en simples productos de gira y nunca más sacan material nuevo. Siempre se agradece material nuevo. Y ya para 1992 se agradecía un disco nuevo. Aquí está la formación, Butler, Iommi, Appice y Ronnie James Dio, nuestro querido Ronnie James Dio, que vino a Venezuela, recordamos ese concierto. Nada, estaba revisando unos peroles, una calle, yo siempre consigo discos. Este disco, así como lo ven en cartoncito, viene en una colección estadounidense de tres álbumes. Trae este con Dio y dos con Tony Martin, el otro vocalista que estuvo con ellos. O creo que trae Born Again, que fue el disco que ellos grabaron con Ian Gillan a principios de los años 80. Así se llamaba ese disco, ¿no? El menos exitoso en la carrera de Black Sabbath. Para lo que dicen, que tal, que es cierto todo lo que dicen, pero hay raíces rock, hard rock, heavy metal inclusive. Con este de Humanizer de Black Sabbath me gustaba mucho la carátula,
Me gustaban mucho las canciones, el sonido, la producción fue realmente aplastante, sólida. Quedó en su momento satisfecho el señor Tony Iommi, siempre al frente, comandando la operación de Black Sabbath. Una banda que conocimos con ese impacto tan tremendo, ¿no? De finales de los años 60, principios de los 70. Una de las bandas determinantes. La mayoría de los especialistas cuando hablan del rock duro siempre se refieren a Cream, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, como las más importantes, ¿no? Eh, en un plano bastante distinto, con una evolución tremenda, una banda que pasó por problemas, recuerden ustedes los problemas con Ozzy Osbourne, lo echan de la banda, Ozzy comienza una carrera solista, agarran ¿cómo se llama? A Ronnie James Dio, que había estado con Richie Blackmore, que por cierto estuvo cumpliendo 80 años, Richie Blackmore, gran abrazo, uno de mis guitarristas favoritos. Él había estado en Rainbow, previamente en una banda de nombre Elf, después termina cantando con Black Sabbath, y en esa primera etapa de Black Sabbath sirve para despegar con una carrera solista que lo llevó a vender 2, 3 discos de oro, ventas realmente importantes en el mercado estadounidense en una década de los 80 muy distinta a la de los años 90. Un artista de heavy metal como Ronnie James Dio tranquilamente podía vender 1 millón y medio de discos, cosa que en los años 90 era bastante difícil por el cambio que hubo en el rumbo y el estilo de la música, necesario por cierto, no tiene nada de malo. Entonces, hoy les restriego por la cara que tengo este disco, no lo presto, no lo copio, solamente lo muestro aquí para que ustedes, bueno, mueran de envidia ante su rey. Y esta Chemi también tiene su historia, se la dejo de tarea. Se la dejo de tarea. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esta Chemi? Le voy a dar una pista. Tiene como 15 años y está entera. Black Sabbath, The Humanizer. Hoy hemos recordado este fantástico álbum de heavy rock de 1992 con la legendaria agrupación de Birmingham, Black Sabbath. Cachitos, como digo.